Bien, clasificar las distintas actividades que se desarrollan en toda economía de un país, cualesquiera, nos permite luego analizar sus procesos productivos. ¿Qué entendemos por procesos productivos? Bien, por la manera en que emplea su tecnología, cómo se financia y cuál es el grado de desarrollo que utilizan para cada uno de estos sectores de la economía. ¿Mm? Entonces, analizar sus procesos productivos nos van a configurar o dar una idea del grado de desarrollo en general de ese país. En cuanto a la clasificación de estos sectores, nos encontramos con un sector primario, un sector secundario, un sector terciario, y en su conjunto el primario, secundario y terciario configuran lo que se conoce como un enfoque clásico. ¿Mm? Lo que hemos oído hablar de sectores, bueno, generalmente nos aparecen estos tres grandes grupos, primario, secundario y terciario. Pero ante el advenimiento de los avances tecnológicos, la informática, etc., es justo reclasificar a estos sectores y en este sentido aparece uno llamado cuaternario y otro llamado quinario, dando así un enfoque actual. Entonces, las distintas actividades económicas que se llevan a cabo en un país podríamos clasificarlos en estas 5 categorías. Vayamos a analizar una por una de ellas, comenzando obviamente por el sector primario. Y podemos decir que se denomina así a aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas. En este caso podemos hacer una primera clasificación del sector primario con la agricultura, donde todas las actividades relacionadas a la agricultura lo hacemos a través del tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. También tenemos a la ganadería, que consiste en la cría, tratamiento y reproducción de animales para el consumo humano, como por ejemplo las vacas, que nos dan la leche y la carne, las gallinas, que nos dan los huevos, el cerdo, que nos da justamente la carne de cerdo, y el caballo, entre otros animales de esta otra categoría. Seguimos con la apicultura, que es la crianza y cuidado de las abejas. Por medio de ellas se obtienen miel, jalea real, propóleo, cera y polen. Tenemos a la acuicultura, que consiste en el cultivo y producción de organismos acuáticos de agua dulce o salada, como los camarones, las ostras, la almeja. También podemos incluir a los reptiles y a las algas marinas.
Otra actividad del sector primario es la pesca, que consiste en pescar productos marinos para consumo humano o como materia prima de otros procesos. Tenemos a la minería, que representa la extracción y procesamiento de sustancias minerales, como el oro, la plata, el cobre, el plomo y el carbón, entre otros. Y por último, tenemos a la silvicultura, que se orienta a la producción de maderas y otros productos forestales. Y con esto dimos un pantallazo de todos los subsectores que se encuadran el sector primario. Pasemos al segundo sector, al sector secundario, que por definición podemos decir que se denomina así al sector de la economía que transforma la materia prima, esta que vimos recientemente, extraída en otros productos. A su vez está compuesto por la industria, la construcción y la energía. Es decir, el sector secundario lo podemos clasificar en estos tres grandes grupos. En primero vamos a hablar sobre la industria. Y sobre ella podemos clasificarlo a su vez en industria pesada, que es aquella que transforma la materia prima en productos semi-elaborados. ¿Cómo qué? Como la siderurgia, que se encarga de transformar el mineral hierro en acero. O la metalurgia, que se encarga de transformar minerales en otros metales. Y por último, la química, que es la industria que va a trabajar con derivados del petróleo. Es decir, a partir del petróleo se transforma o derivan en aceites, grasas, naftas, queroseno, entre muchos otros. Una segunda categoría de la industria son los bienes de equipo. Es decir, con el acero resultante podemos fabricar máquinas de todo tipo y de toda índole. Y por último, dentro de la industria tenemos a la industria ligera, o también conocida como industria liviana. Y sobre esta, a su vez, hay otra clasificación, que es aquella que contiene a la industria alimenticia, textil, mobiliaria, automotriz, farmacológica, la industria del calzado, del libro, del cosmético, del tabaco, de los electrodomésticos y otros. Y en cada una de ellas podemos obtener, como consecuencia de su elaboración, de su agregado de valor, fideos, yogures, carnes, o ropas de todo tipo, o muebles también de todo tipo, muebles, mesas, etcétera, coches de todo tipo, estilo y tamaño, remedios, etcétera. La segunda parte que se dividía el sector secundario, habíamos dicho que es la construcción. Y esta no es ni más ni menos que el desarrollo de viviendas residenciales, edificios, rutas, caminos, puentes, represas, entre otros. Ahora, para este sector va a ser necesario la obtención de cemento, ladrillo, vidrio, azulejos, entre otros, para llevarse a cabo estas finalidades.
Y por último, en el sector secundario encontramos a la energía. Esta se dedica esencialmente a la producción de electricidad a través de distintas fuentes. Lo va a hacer a través de centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solar. Luego otras empresas se dedicarán a transportar esa electricidad y a distribuirla entre los distintos viviendas residenciales o fábricas. Bien, continuando con la clasificación, nos toca analizar el sector terciario. Y este, por definición, podríamos decir que se denomina así al sector de la economía que no produce mercaderías, pero sí abastece al mercado, en este caso tanto interno como externo, de bienes y servicios. Y en este tenemos una primera clasificación, que es el transporte. Y por definición, el transporte es aquella actividad que cumple la función de distribuir mercadería de un punto a otro del país o por fuera del país, además del traslado de personas. Y en función de esta definición podemos decir que este traslado de objetos o personas se puede hacer por carretera, y si es por carretera tenemos a los ómnibus de corta, media y larga distancia, taxis, autos, camiones y camionetas. Si fuese por ferrocarril, contamos con trenes y tranvía. Si es bajo tierra, por subterráneo. Si es por vía navegable, a las lanchas y a los barcos. Y si es por vía aérea, a los aviones. Otro subsector del sector terciario y fuente de ingresos, en especial para muchos países, es el turismo. Este engloba todas las compañías que comercializan productos y servicios vinculados a los viajes. Este mercado suele tener ofertas asociadas al ocio, pero también a los viajes por negocios, estudios y otros motivos. El turismo esencialmente se va a apoyar o se apoya en los distintos complejos hoteleros, restaurantes, museos y comercios del lugar donde el turista suele recalar. Tenemos al entretenimiento, que es aquel sector dedicado a la generación de productos culturales para que las personas lo consuman en su tiempo de ocio o esparcimiento. En este sentido, todo lo que tenga que ver con entretenimiento incluye a las distintas actividades culturales, como el deporte, los espectáculos, es decir, al cine, el teatro, la música, etc. A las finanzas, donde involucra a todas las actividades financieras, como la banca en general, seguros y gestión del capital e inversión inmobiliaria. A los comercios, tanto mayoristas, minoristas o franquicias. Y por último, a los servicios personales, cuyo mejor ejemplo podemos citar a las peluquerías, entre otros. Para el sector cuaternario lo podemos definir como aquel que es aquella parte de la actividad económica ligada al conocimiento, y este se posiciona a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿En qué? Bueno, por ejemplo,
en tecnología de la información, que es el conjunto o la conjunción de todo lo que tenga que ver con la ciencia y la técnica, aportando valor al mundo empresarial, así como también a los distintos organismos públicos. Es decir, esta rama del sector cuaternario son aquellas que crean información y conocimiento para la toma de decisiones. También encontramos a la investigación científica, que es aquella que aporta nuevos saberes y descubrimientos, como en el caso de la biología, para la elaboración de nuevos medicamentos. Y por último, encontramos a las consultorías, que son aquellas que prestan servicios profesionales que asesoran a empresas y a gobiernos en sus distintas áreas y especializaciones. Y por último, al sector quinario, que si bien antiguamente, cuando hablábamos del enfoque clásico, antiguamente a muchas de estas actividades se las enrolaban dentro de del sector terciario, hoy por una cuestión de adecuarnos a los nuevos tiempos, a las tecnologías, a la informática, se vio obligado a reclasificarlo en esta nueva visión. Entonces, como definición, podemos decir que el sector quinario se lo define como un sector sin fines de lucro, pero cuyo propósito esencial es encontrar estabilidad en la sociedad. Y fíjense qué curioso la clasificó las actividades que involucra esto. Por ejemplo, los bomberos voluntarios. Es un sector sin fines de lucro, pero muy necesario para algunos casos extremos en donde se requiere su intervención, así como a los rescatistas cuando hay catástrofes, a las actividades domésticas, una actividad invisible hasta no hace mucho tiempo y que hoy tiene un papel importante en nuestra calidad de vida, en especial las amas de casa, que lo que hacen también son trabajos y no siempre son remunerados. A las asociaciones y fundaciones, obviamente sin fines de lucro, así como a los responsables de comederos y merenderos, por la función social que cumplen, en especial para aquellos países, ciudades o lugares donde hay una baja, una alta tasa de pobreza, de marginalidad o de conflicto social. Bien, como reflexión final sobre este tema, podemos decir que probablemente, y sin intención obviamente, hayamos omitido alguna actividad de la amplísima gama de actividades que se llevan a cabo en los países, descritas en estos 5 sectores. Pero en definitiva lo que nos tiene que quedar claro es para qué sirve clasificar las actividades de una economía. Bien, básicamente uno de los motivos es la comparación, es que un país se pueda comparar con otro país de la región, del lugar, de un continente o del mundo mismo, y analizar y estudiar su propia tecnología, financiamiento, si se encuentra en este sector en particular en una etapa de subdesarrollo o de desarrollo, ¿sí? Y en función de esta descripción también nos sirve para ponernos metas, metas que debiéramos con el tiempo alcanzar, así como también conocer nuestras propias limitaciones. Se me ocurre pensar un país como Japón, que no dispone de una amplitud de tierra para el cultivo, con lo cual gran parte de su economía alimenticia radica en la importación de alimentos.
a diferencia de otros países, como por ejemplo la misma Argentina, que sí tiene una amplitud de tierra destinada en gran parte, y su economía y sus ingresos, destinado a el cultivo de productos para el consumo humano. Entonces, básicamente nos serviría tener en mente la clasificación por sectores bajo este principal motivo. Es una forma de conocer nuestra economía. Bueno, espero que esta clasificación, este análisis les sirva. Nos estaremos viendo en otros videos de similares características. Saludos.